Va a poner los vasos de agua, un momentillo. ¿Quién va a empezar? Empiezo yo, presento a José Enrique y ya le cedo la palabra. Yo sí quisiera hacer una reflexión con respecto a lo que ha supuesto estos 4 años de gobierno del Partido Popular a nivel nacional. Sin duda, un gobierno marcado por tener que administrar la peor herencia económica de la historia de nuestra democracia y afrontar la peor crisis económica de nuestro país en la historia reciente. Y, por tanto, eso ha marcado de forma especial lo que ha supuesto la acción del Gobierno, consiguiendo resultados hasta el punto de que hoy hablamos de recuperación y no de crisis económica. No obstante, es obvio que todo lo que ha supuesto el daño que ha comportado la crisis económica en un país no se recupera en tan poco tiempo. Y me consta de que el Partido Popular a nivel nacional y el Gobierno de España va a seguir trabajando para que la recuperación económica incipiente llegue a todas las familias. Muchas por otra parte siguen pasándolo mal y no obstante me consta de que esa es la preocupación primera y última del Gobierno de España, del Gobierno del Partido Popular. Pero la reflexión que yo quería hacer es la siguiente: como municipalista, como ahora concejal y portavoz y alcalde hasta hace poco tiempo, sí tengo que agradecer públicamente el carácter municipalista del Gobierno del Partido Popular. Si ha habido un Gobierno a nivel nacional que se ha preocupado por los ayuntamientos, que se ha preocupado por el ámbito local, eso ha sido el Partido Popular a nivel nacional. Y no solamente es un discurso, son cifras y son decisiones tomadas en el ámbito del Gobierno de España que sin duda han beneficiado y mucho a todos los municipios de España. Pero este ha sido el Gobierno, el del Partido Popular, el del presidente Rajoy, que ha estado también al lado de las personas que más lo necesitaban, de las personas que no tienen un empleo y que por lo tanto hacían efectiva su prestación por desempleo, bien en el régimen general o bien en el régimen especial agrario. A la ciudad de Andújar, el año 2014, el año pasado, vinieron por prestaciones por desempleo en régimen general 13.260.909, más de 2.000 millones de pesetas en prestaciones vinculadas por desempleo al régimen general, y en el régimen agrario 2.227.000, es decir, la suma de las prestaciones por desempleo, bien en régimen general, bien en régimen agrario, de la mano del Gobierno de España en la ciudad de Andújar, 15.488.377,05, 2.500 millones de pesetas para las personas que se encuentran en esa situación de desempleo. Y el Gobierno de España siguió apostando por lo que significaba la ayuda a esas personas en el régimen general o bien en el régimen especial agrario, pero también aportando proyectos a la ciudad de Andújar de garantías de rentas y generadores de empleo. Y aquí quiero decirles que la cifra global fue de 459.527,80 euros, casi 500.000 euros, 83 millones de pesetas que vinieron a la ciudad de Andújar para proyectos generadores también de empleo en el ámbito de esta ciudad. Y un dato que les quiero destacar, el dato de las pensiones. Los socialistas, con Zapatero a la cabeza, se despidieron del Gobierno de España atacando a los mayores, congelando sus pensiones. Ha sido el Gobierno del Partido Popular y el del presidente Rajoy quien ha aprobado una ley en virtud de la cual ya nunca las pensiones, como hicieron los socialistas cuando gobernaban España, podrán ser congeladas. Las pensiones siempre subirán en España, con una ley que ha hecho este Gobierno y que garantiza, por lo tanto, el incremento del poder adquisitivo. Pero ¿cuál ha sido el gasto del presidente Rajoy en la ciudad de Andújar en materia de pensiones en sus 5 modalidades?
en jubilación, en incapacidad permanente, en viudedad, en orfandad y en favor de familia, en favor familiar. En jubilación, en la ciudad de Andújar el año pasado, 46 millones de euros, cerca de 8.000 millones de pesetas. En incapacidad permanente, 13,3 millones de euros. En viudedad, 17,8 millones de euros. En orfandad, 1,7 millones de euros. Y en favor de familia, 314.000 euros. Si ustedes suman el montante global de pensiones en esas 5 modalidades en la ciudad de Andújar en el año 14, les da 79,2 millones de euros, más de 13.000 millones de pesetas en gasto público del Gobierno de España para los pensionistas de la ciudad de Andújar. Si al mismo tiempo, en las 4 variables en las que me he movido, la PIE, prestaciones por desempleo, programa generador de renta y gasto público en pensiones la suman, les arrojará una cifra de 95,1 millones de euros solo el año pasado en esos 4 conceptos en la ciudad de Andújar, es decir, rozando los casi 16.000 millones de pesetas de esfuerzo del Gobierno de España en el ámbito municipalista, en el ámbito del desempleo, en el ámbito de proyectos generadores de empleo y garantías de renta y de gasto público de pensiones. Pero el Gobierno de España ha seguido trabajando de una manera denodada en lo que significaba el programa de fomento del empleo agrario. Y aquí les quiero hacer fundamentalmente una matización, porque me parece importante que se sepa y se conozca que la subvención que ha estado vinculada al servicio concretamente estatal de empleo para la ciudad de Andújar a lo largo de los últimos 4 años ha arrojado una inversión del Gobierno de España en Andújar de 1.717.153,18, es decir, casi 300 millones de pesetas, que han determinado 25.000 jornales. El Gobierno de España apostando por el empleo, apostando por Andújar y apostando por las personas que se encuentran desgraciadas y lamentablemente en situación de desempleo, en situación de paro. Y también hemos apostado por lo que significa ese plan de pago a proveedores, que en el ámbito de la provincia jiennense ha significado una inversión de 334 millones de euros. El gran plan de empleo del presidente Rajoy para el conjunto de la provincia jiennense, porque el plan de pago a proveedores era saldar deuda que tenían las administraciones públicas con proveedores, que a su vez también tienen que pagar los sueldos, salarios y nóminas de sus empleados, por servicios prestados a los ayuntamientos que estaban impagados, y que al mismo tiempo determinaba esa liquidez para pagar a las empresas por la prestación de ese servicio y les permitía mantener y consolidar su empleo a pymes, autónomos o, por ejemplo, empresas concesionarias de servicios públicos. Un gran plan de empleo. Otros, como Zapatero, decidieron tirar el dinero en el plan E, en obras completamente inútiles. Nosotros decidimos un plan de pago a proveedores para ir al pulmón de la economía de esta provincia y de esta ciudad, como era pagar lo que se debía a pymes, autónomos y empresas concesionarias. Y además de eso hemos puesto en marcha una rebaja del impuesto sobre la renta. Una rebaja que, como ustedes saben, se adelantó al 1 de julio del presente año, que va a afectar a 293.000 jiennenses, que determina un ahorro de carácter tributario de 50 millones de euros y una rebaja media del IRPF para cada liturgitano y para cada jiennense de 242 euros de media. Y hemos ido, y quiero decirlo también en Andújar y en esta comarca, por su importancia en el ámbito del olivar, como lo tiene en el conjunto de la agricultura de la provincia jiennense, el Partido del Olivar. Y quiero empezar con una nueva reforma tributaria reciente, que tenía la oportunidad de preguntarle al ministro en el Senado hace unos meses. La rebaja de módulos del IRPF en el ámbito del índice de rendimiento neto del 0,26 al 0,09. Una rebaja y una reforma tributaria aplaudida por todas las organizaciones agrarias en la provincia jiennense, que determinaba un ahorro entre 48 y 50 millones de euros para los agricultores jiennenses. Y este Gobierno, con plena sensibilidad
de la ministra Fátima Báñez, del ministro Montoro y del presidente Rajoy, en 2 años, rebajó los jornales y las peonadas de 35 a 20, siendo extraordinariamente sensible con esas pésimas campañas que tuvimos de recolección de aceituna. Y este Gobierno ha incrementado en la provincia jiennense los fondos vinculados al PROFEA, al Programa de Fomento del Empleo Agrario, en virtud del cual, respecto a la última partida presupuestaria de Zapatero, la hemos incrementado en el 3,7%, llegando a una dotación presupuestaria de 18,9 millones de euros para el conjunto de la provincia jiennense. Más de 3.000 millones de pesetas para los pueblos de la provincia en programas de fomento del empleo agrario. Y este Gobierno fue el que eliminó en la fase final de la negociación del Horizonte 2020, en lo que es la ficha financiera de la reforma de la PAC 2014-2020, la tasa plana, que con tanto ardor defendieron los socialistas, empezando por Micaela Navarro, siguiendo por Griñán, siguiendo por Zarrías y por Zapatero, que significaba el rejón de muerte al olivar jiennense, porque la aplicación de la tasa plana era una ayuda lineal de 100 euros por hectárea que determinaba una pérdida en esta provincia de 200 millones de euros. Nefasto documento, remitido por el Gobierno socialista el 2 de diciembre del 2009 a la Comisión Europea, gobernando el PSOE en España, en virtud del cual se manifestaba a favor de la ayuda lineal sin discriminación positiva a cultivos mediterráneos, como por ejemplo era el propio olivar, a través del cual solo aplicaban una ayuda lineal de 100 euros por hectárea. Eso representaba un rejón de muerte para el olivar jiennense, que el exministro Arias, hoy comisario de la Unión Europea, con la flamante negociación llevada a cabo con el presidente Rajoy, eliminó del documento y garantizó la renta en lo que significaba la ficha financiera vigente de la política agrícola comunitaria. Hicimos el convenio de valorización del aceite, la prohibición de las aceiteras rellenables, aplaudida unánimemente por el sector en la mejora de la calidad de nuestro aceite de oliva virgen extra, en suma, el partido del campo, el partido del olivar, el partido que ha estado al lado de los agricultores, concretamente de esta ciudad y de esta provincia, luchando por sus intereses en Bruselas, porque hemos tenido a los 2 mejores embajadores del aceite ante la Unión Europea, al presidente Rajoy y, en su momento, al exministro Arias Cañete. Y también quiero poner en valor las inversiones que la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir ha hecho en la ciudad de Andújar, ante problemas especialmente sensibles, bien por obras de emergencia o bien por actuaciones, por ejemplo, en La Ropera. Saben ustedes que si por algo se ha destacado el Gobierno de España, a través de la propia Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, ha sido también por manifestar, a petición del entonces alcalde de esta ciudad, una sensibilidad especial. Saben que tuvimos que vivir ese recurso ante el Tribunal Constitucional cuando la Agencia Andaluza del Agua dependía de la Junta de Andalucía, que ninguneó a la ciudad de Andújar porque no materializó ni vino ninguna inversión, y una vez que el Tribunal Constitucional adscribió orgánica y funcionalmente, en virtud de esa sentencia judicial, la Confederación al propio Ministerio, nos pusimos inmediatamente a trabajar. Y la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir ha trabajado intensamente en la ciudad de Andújar. Así, durante los años 2012 y 2013 se invirtieron 1,6 millones de euros de inversiones y recursos propios de la Confederación, precisamente hidrográfica del Guadalquivir. En marzo de este año, en la actuación concretamente de La Ropera, representó una inversión de 687.000 euros, también con recursos propios de la Confederación, adscrita al Ministerio de Agricultura, fundamentalmente en defensa de lo que significaba nada más y nada menos que la recuperación de cerca de 136 hectáreas. O, por ejemplo, cuando hemos tenido que hacer frente al pago de determinadas expropiaciones que afectaban también concretamente a familias. Expropiaciones que la Junta llevó a cabo, que nunca pagó, y que en ese ínterin relativo a la Agencia Andaluza del Agua y cuando la retoma Confederación significó un desembolso en lo que son las expropiaciones del acondicionamiento del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Andújar, cercano a los 3 millones de euros, pagadas por el Gobierno del Partido Popular, pagadas por el Gobierno de España del presidente Rajoy. O, por ejemplo, y para hacer también una reflexión,
La propia Confederación acaba de encargar lo que es el estudio, concretamente CEDE, relativo al funcionamiento hidráulico natural del municipio de Andújar, para tratar a través de este estudio de saber cuáles son las causas que determinan las inundaciones que se producen en el término municipal de Andújar. En suma, les he relatado algunas de las actuaciones que ponen en valor la extraordinaria sensibilidad del Gobierno de España con este municipio que es pulmón en el eje de la Nacional Cuarta de la provincia jiennense. Un gobierno comprometido con Andújar. Un gobierno que lo primero que ha hecho es poner en orden las cuentas públicas. Un gobierno que, una vez que pone en orden las cuentas públicas, articula una rebaja tributaria para que ese esfuerzo de la sociedad española se traduzca en una rebaja de impuestos y, por lo tanto, vaya al bolsillo de los andujareños, de los iturgitanos, en suma de los jiennenses, andaluces y españoles, un dinero para que evidentemente se pueda consumir más, se reactive la economía, se genere empleo y en consecuencia venga inversión. Y un gobierno que se ha dejado la piel por esta provincia jiennense, porque yo quiero poner en valor cómo en situación de crisis económica finalizamos Despeñaperro. Hay que ver cómo se pasaba antes de Despeñaperro y cómo se pasa ahora. Cómo hemos dotado en los presupuestos generales del Estado con 45 millones de euros la A32, la Linares-Albacete, que va a vertebrar y a cohesionar territorialmente dos comunidades autónomas como son Andalucía y Castilla-La Mancha, o cómo se ha finalizado una obra tan importante en materia de infraestructura hidráulica para la provincia jiennense en la comarca de la Sierra de Segura como es la presa de Sile.